Hoy exploraremos un fenómeno fascinante que da forma a nuestro planeta: la tectónica de placas. Imagina que la Tierra es como un enorme rompecabezas, donde cada pieza se mueve lentamente pero constantemente. Esta teoría nos ayuda a entender cómo las enormes losas de la corteza terrestre, conocidas como placas tectónicas, interactúan entre sí y con el manto terrestre. La tectónica de placas no solo explica la formación de montañas, terremotos y volcanes, sino que también es clave para comprender la historia geológica de nuestro planeta. La historia de esta teoría se remonta a principios del siglo XX, cuando el geólogo alemán Alfred Wegener presentó la idea de la deriva continental. Aunque en su tiempo fue recibido con escepticismo, sus ideas sentaron las bases para el desarrollo posterior de la tectónica de placas en la década de 1960. Desde entonces, se ha convertido en un pilar fundamental de la geología moderna, revelando cómo las fuerzas internas de la Tierra moldean la superficie que habitamos. Ahora bien, surge una pregunta clave: ¿qué fuerzas y procesos están en juego detrás de este fenómeno? La respuesta radica en la dinámica del manto terrestre, donde corrientes de convección impulsan el movimiento de las placas. Para entender mejor la tectónica de placas, primero debemos conocer la estructura interna de la Tierra. Aquí es donde comienza nuestra aventura a través de las profundidades de nuestro planeta, un viaje que nos llevará a desentrañar los secretos que guarda en su interior. Antes de continuar, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video ahora mismo, antes de que se te olvide. Siempre puedes darte de baja si no te gusta. Acompáñanos en este recorrido. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de nuestros pies? La Tierra, ese gigante que pisamos día a día, esconde un mundo fascinante en su interior. Imagina un gigantesco pastel con varias capas, cada una más intrigante que la anterior. Comencemos nuestro viaje por la estructura interna de nuestro planeta, desglosando cada capa y descubriendo sus secretos. La primera capa que encontramos es la corteza, que es la parte más superficial de la Tierra. Es como la piel de una manzana, delgada y frágil, pero esencial para la vida. La corteza está compuesta principalmente de rocas y minerales, y se divide en dos tipos: la corteza continental, que forma los continentes, y la corteza oceánica, que se encuentra bajo los océanos. Esta capa varía en grosor. Puede ser tan delgada como 5 kilómetros en el fondo del océano, hasta más de 70 kilómetros en las montañas más altas. Justo debajo de la corteza se encuentra el manto, una capa mucho más gruesa que se extiende hasta aproximadamente 2.900 kilómetros de profundidad. Entonces, aquí es donde comienza la magia de la tectónica de placas. El manto está compuesto de rocas calientes y viscosas que se mueven lentamente, como un río de lava espesa. Este movimiento es fundamental, ya que impulsa las placas tectónicas que flotan sobre él. Los científicos utilizan métodos como la sismología para estudiar esta capa, analizando las ondas sísmicas generadas por terremotos que nos ofrecen pistas sobre su composición y comportamiento. Finalmente, llegamos al núcleo, que se divide en dos partes: el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, sólido. Este núcleo es extremadamente denso y caliente, alcanzando temperaturas similares a las de la superficie del Sol. La mezcla de metales pesados como el hierro y el níquel genera un campo magnético que protege a nuestro planeta de los vientos solares. Ahora que conocemos la estructura interna de la Tierra, veamos cómo se relaciona con la tectónica de placas. ¿Sabías que este movimiento puede causar fenómenos tan impresionantes como terremotos y volcanes? Pero antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la forma en que la actividad del manto afecta nuestra vida diaria? A veces, las mejores respuestas vienen de ustedes, así que no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. La superficie de la Tierra está dividida en grandes piezas, como un rompecabezas gigante. Estas piezas son conocidas como placas tectónicas y forman parte de lo que llamamos litosfera. La litosfera es la capa más externa de nuestro planeta.
compuesta por la corteza terrestre y una parte del manto superior. Pero, ¿qué significa esto realmente? La litosfera no es solo una estructura estática, es un sistema dinámico en constante movimiento. Cada una de estas placas se desplaza lentamente sobre el manto, impulsadas por corrientes de convección que se generan debido al calor interno de la Tierra. Imagínate un océano de magma que burbujea y fluye, empujando estas enormes placas como si fueran barcos en un mar tumultuoso. Este movimiento puede causar fenómenos naturales asombrosos, desde terremotos devastadores hasta la formación de montañas majestuosas. Entre las principales placas tectónicas encontramos la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa africana, la placa sudamericana, la placa indo-australiana y la placa antártica. Cada una de estas placas tiene su propio carácter y dinámica. Por ejemplo, donde la placa del Pacífico se encuentra con la placa norteamericana, podemos observar la famosa falla de San Andrés, un lugar donde la actividad sísmica es frecuente y puede provocar temblores importantes. El movimiento de estas placas afecta directamente el relieve terrestre. Cuando dos placas colisionan, pueden formar montañas, mientras que cuando se separan, pueden dar lugar a valles o incluso océanos. Esta danza de las placas es fundamental para entender cómo se ha moldeado nuestro planeta a lo largo de millones de años. A continuación, exploraremos las teorías históricas que han llevado a nuestra comprensión actual. ¿Te imaginas cómo los antiguos pensadores pudieron haber llegado a esta fascinante conclusión? Desde la antigüedad, los humanos han intentado entender cómo se forma la Tierra. Los filósofos griegos ya especulaban sobre la naturaleza del planeta y sus elementos. Imagina a estos pensadores sentados bajo el sol, contemplando cómo las montañas se erguían majestuosamente, mientras que los ríos fluían en su base. ¿Cómo podían existir tales contrastes? Estas preguntas llevaron a teorías fascinantes sobre la formación de montañas y continentes. Una de las primeras ideas fue la de que las montañas se formaban por la acción de fuerzas internas, como si fueran esculturas modeladas por manos invisibles. A medida que los siglos avanzaron, surgieron nuevas teorías, pero fue a principios del siglo XX cuando un joven científico alemán, Alfredo Wegener, hizo una contribución que cambiaría el curso de la geología. Wegener propuso la teoría de la deriva continental, sugiriendo que los continentes no siempre habían estado en sus posiciones actuales, sino que habían flotado a través del océano, como barcos en un inmenso mar de agua. Su idea parecía tan descabellada que muchos la desestimaron. Sin embargo, él presentó evidencias contundentes, como la similitud de fósiles en continentes separados, como si fueran piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. A medida que avanzaba el siglo XX, la comunidad científica empezó a aceptar la teoría de Wegener, aunque todavía faltaba una pieza clave. ¿Qué causaba realmente el movimiento de estos continentes? Fue entonces cuando, gracias a avances tecnológicos y estudios más profundos, nació la moderna teoría de la tectónica de placas. Esta teoría unificó diversas observaciones y descubrimientos, explicando cómo las placas tectónicas se mueven y chocan, creando terremotos, volcanes y montañas. Con esta base histórica, ahora podemos analizar los tipos de movimientos de las placas. Pero antes de continuar, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te parece la idea de que los continentes están en constante movimiento? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, porque a veces las mejores respuestas vienen de ustedes, nuestra audiencia. Las placas tectónicas no son estáticas, se mueven de maneras sorprendentes, como un baile constante en el que cada paso tiene su propia historia. Imagina que la Tierra es un enorme rompecabezas, donde cada pieza se desplaza lentamente, separándose y chocando, creando un espectáculo fascinante de fuerzas naturales. Este movimiento no solo es interesante desde un punto de vista geológico, sino que también tiene profundas implicaciones para nuestro planeta y su habitabilidad. Empecemos con la divergencia,
que es el proceso donde dos placas se separan. Este fenómeno ocurre principalmente en el fondo del océano, donde las placas se alejan una de la otra, permitiendo que magma ascienda a la superficie y forme nuevas áreas oceánicas. Un ejemplo clásico de esto son las dorsales oceánicas, como la dorsal mesoatlántica, donde se crea nueva corteza terrestre. Este proceso no es solo una curiosidad científica, también es fundamental para entender la expansión de los océanos y cómo han cambiado a lo largo de millones de años. Visualiza cómo, a medida que estas placas se separan, el agua del océano llena los espacios vacíos, creando un paisaje nuevo y dinámico. Luego tenemos la convergencia, que es cuando dos placas chocan entre sí. Este encuentro puede resultar en una serie de eventos dramáticos. Dependiendo de la naturaleza de las placas involucradas, este choque puede llevar a la formación de montañas impresionantes, como los Himalayas, que nacieron de la colisión entre la placa india y la placa euroasiática. Además, la convergencia puede generar terremotos devastadores, ya que la energía acumulada en los bordes de las placas se libera de manera explosiva. Piensa en ello como una bola de nieve rodando por una pendiente. A medida que gana masa y velocidad, su impacto puede ser monumental. Finalmente, encontramos el movimiento de transformación, donde las placas se deslizan lateralmente una junto a la otra. Este tipo de movimiento es responsable de algunos de los terremotos más destructivos que hemos experimentado. Un claro ejemplo es la falla de San Andrés en California, donde las placas de Pacífico y América del Norte se mueven en direcciones opuestas. La tensión acumulada a lo largo de esta falla puede liberar una energía tremenda, causando temblores que pueden cambiar el paisaje en cuestión de segundos. Ahora que hemos cubierto los movimientos de las placas, es crucial entender sus consecuencias. ¿Cómo afectan estos movimientos a nuestra vida diaria? ¿Qué podemos esperar en el futuro a medida que la Tierra continúa su danza interminable? Los movimientos de las placas tienen un impacto profundo en nuestro planeta, y es fascinante pensar en cómo estos cambios, a menudo imperceptibles para nosotros, pueden desencadenar fenómenos tan dramáticos. Imagina que cada movimiento de una placa tectónica es como el suave roce de dos gigantescos titanes que en ocasiones generan explosiones de energía y fuerza que remodelan todo a su paso. Los terremotos son quizás la manifestación más evidente de la actividad tectónica. Se generan cuando la tensión acumulada en los bordes de las placas se libera de repente. Pensemos en una cuerda tensa que, al ser soltada, produce ondas que viajan a través del espacio. Estas ondas sísmicas no solo hacen temblar el suelo, sino que también pueden causar daños devastadores en ciudades enteras. Por ejemplo, el terremoto de 1985 en México dejó una huella imborrable, recordándonos lo frágiles que somos ante la fuerza de la Tierra. Pero los terremotos no están solos en este espectáculo natural. Los volcanes, esos imponentes gigantes de fuego, también son producto de esta dinámica. Cuando las placas se separan o chocan, el magma del interior de la Tierra busca salir, creando erupciones que pueden cambiar la geografía de una región en cuestión de minutos. El volcán Krakatoa, por ejemplo, tuvo una erupción catastrófica en 1873 que alteró los patrones climáticos globales durante años, demostrando así cómo la tectónica de placas influye no solo en nuestro entorno inmediato, sino también en el clima del planeta. Además de terremotos y volcanes, la tectónica de placas es responsable de la formación de majestuosas montañas y vastas cuencas oceánicas. Las montañas, como los Himalayas, surgieron de la colisión de grandes placas, mientras que las cuencas oceánicas se formaron donde estas placas se separan, dejando espacios que se llenan de agua. Todo esto tiene un impacto en la biodiversidad, ya que crea nuevos hábitats y modifica los existentes, permitiendo que nuevas especies surjan y otras desaparezcan. Con esto, hemos establecido una base sólida para comprender la tectónica de placas y su importancia en la geología. La Tierra es un organismo vivo, en constante cambio, y cada movimiento de sus placas
cuenta una historia fascinante sobre nuestro pasado y un futuro que aún está por escribirse. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos cambios pueden afectar tu vida cotidiana? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque, a veces, las mejores respuestas vienen de la audiencia. ¿Qué secretos esconde el interior de nuestro planeta? Muchos de nosotros hemos mirado hacia el cielo y nos hemos preguntado sobre la vastedad del universo. ¿Pero qué hay bajo nuestros pies? La Tierra es un mundo complejo y misterioso, lleno de capas que no solo sostienen nuestro hogar, sino que también albergan secretos que han permanecido ocultos durante milenios. A medida que profundizamos en este tema, descubrimos que la profundidad de la Tierra no es solo una cuestión de geología, es un viaje a través del tiempo y la vida misma. A grandes profundidades, donde la luz solar nunca llega, la vida encuentra su camino. Organismos vivos, conocidos como extremófilos, han sido descubiertos en lugares inesperados, como en aguas profundas del océano o dentro de rocas en el manto terrestre. Estos seres son verdaderos sobrevivientes, capaces de existir en condiciones que serían letales para la mayoría de las formas de vida conocidas. Imagine por un momento un pequeño microbio que vive a cientos de kilómetros bajo la superficie, resistiendo temperaturas extremas y presiones inimaginables. Este descubrimiento nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la vida misma y plantea la posibilidad de que la vida pueda existir en otros cuerpos celestes, donde las condiciones parecen inhóspitas. La composición y estructura del manto terrestre es otro aspecto fascinante del interior de la Tierra. Esta capa, que se encuentra entre la corteza y el núcleo, está compuesta principalmente de silicato de magnesio y hierro, lo que le otorga propiedades únicas. El manto no es un bloque sólido, sino que se comporta de manera viscosa, permitiendo que las placas tectónicas floten sobre él. Este movimiento es esencial para entender fenómenos como los terremotos y las erupciones volcánicas, que nos recuerdan que la Tierra está viva y en constante transformación. La temperatura en el manto puede alcanzar hasta 1600 grados Celsius, suficiente para fundir rocas y dar origen a magma. Sin embargo, esta increíble presión y calor también crean un entorno donde se forman minerales raros y valiosos. Una parte vital de este estudio es la importancia de los xenolitos. Estos fragmentos de roca que provienen del manto son llevados a la superficie por volcanes en erupciones explosivas. Los xenolitos actúan como cápsulas del tiempo, ofreciendo una ventana única a las condiciones que existieron en las profundidades de la Tierra. Al analizarlos, los científicos pueden obtener información sobre la historia térmica y química del manto. Imagínese sosteniendo una pequeña pieza de roca que ha viajado desde cientos de kilómetros bajo sus pies. Cada xenolito es un testigo silencioso de procesos geológicos que han moldeado nuestro planeta a lo largo de millones de años. Ahora que hemos explorado el manto, es momento de descender aún más. A medida que nos adentramos en las capas más profundas de la Tierra, descubrimos nuevos misterios y retos. ¿Qué más nos revelará este viaje hacia el interior del planeta? Mantente atento, porque lo que viene podría cambiar nuestra percepción de la Tierra para siempre. ¿Sabías que el núcleo de la Tierra es más caliente que la superficie del Sol? Este misterioso y ardiente corazón del planeta no solo es fascinante por su temperatura extrema, sino también por su compleja estructura y los procesos que ocurren en su interior. Imagina un caldero burbujeante, donde los elementos más densos y calientes se agitan en un baile constante, creando una sinfonía de energía en el centro de nuestro hogar planetario. El núcleo de la Tierra se divide en dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo interno es una esfera sólida compuesta principalmente de hierro y níquel, con temperaturas que alcanzan los 5000 grados Celsius. Este núcleo interno es como un diamante en medio de un océano de metal fundido, resistiendo la presión de miles de kilómetros de rocas y magma que lo rodean. Por otro lado, el núcleo externo es líquido y también está formado en su mayoría por hierro y níquel, pero a diferencia del núcleo interno,
este fluye de manera turbulenta. La interacción entre estos dos núcleos es esencial para comprender cómo funciona nuestro planeta. Los procesos que generan el calor en el núcleo son diversos y fascinantes. Uno de los principales es la descomposición radiactiva de elementos como el uranio y el torio, que liberan energía en forma de calor. Además, la presión extrema a la que está sometido el núcleo provoca la fusión de metales, creando esa especie de motor incandescente que impulsa la dinámica interna de la Tierra. Es como si el núcleo estuviera en constante ebullición, generando energía y movimiento que se transmiten hacia las capas superiores del planeta. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el núcleo y el campo magnético terrestre? Este es otro aspecto fascinante. El movimiento del núcleo externo, que es líquido, genera corrientes eléctricas. Estas corrientes, a su vez, producen el campo magnético que envuelve la Tierra, protegiéndonos de la radiación solar y otras amenazas cósmicas. Sin este escudo magnético, nuestra vida en la superficie sería muy diferente. El clima, la atmósfera e incluso la posibilidad de vida se verían profundamente alterados. Es como si el núcleo actuara como un guardián invisible, manteniendo a raya las fuerzas del espacio exterior. Con el núcleo en mente, exploremos cómo estos procesos afectan la vida en la superficie. La energía del núcleo no solo influye en el campo magnético, sino también en la tectónica de placas. Los movimientos en el manto, impulsados por la energía del núcleo, provocan terremotos y la formación de montañas. Cada erupción volcánica, cada temblor de tierra, nos recuerda que estamos en un planeta vivo, donde las fuerzas internas están constantemente en juego. Así que, mientras continúas este viaje hacia el interior de la Tierra, te invito a reflexionar sobre el papel vital que desempeña el núcleo. ¿Cómo crees que estas dinámicas internas han moldeado no solo nuestro planeta, sino también la historia de la humanidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque a menudo las mejores respuestas emergen del diálogo. ¿Cómo afecta la geología a la evolución de las especies? Esta es una pregunta fascinante que nos invita a explorar las conexiones profundas entre el mundo que pisamos y la vida que habita en él. La Tierra, con su eterna danza de placas tectónicas y cambios climáticos, ha sido un escenario donde la biodiversidad florece y se transforma. Imagina un gran rompecabezas, donde cada pieza representa un hábitat diferente, desde las selvas densas hasta los desiertos áridos. Cada uno de estos entornos está moldeado por la geología subyacente, que a su vez influye en cómo las especies evolucionan para adaptarse a sus condiciones particulares. Por ejemplo, la tectónica de placas no solo cambia la forma del continente, sino que también crea montañas, océanos y valles que actúan como barreras o corredores para la vida. Los Andes, esos gigantes que se alzan en América del Sur, han contribuido a la creación de microclimas que permiten la existencia de especies únicas que no podrían sobrevivir en otros lugares. Sin embargo, no todo ha sido armonía. A lo largo de la historia geológica, los cambios climáticos han dejado huellas profundas en la biodiversidad del planeta. Las glaciaciones, por ejemplo, han provocado extinciones masivas y han empujado a muchas especies a la frontera de la supervivencia. Durante estas eras frías, los océanos se enfriaron y la Tierra se cubrió de hielo, llevando a una drástica reducción de hábitats disponibles. Las especies que no pudieron adaptarse a estas condiciones extremas desaparecieron, mientras que aquellas capaces de hacerlo encontraron nuevas oportunidades para prosperar en ecosistemas alterados. La relación entre la geología y la extinción de especies es igualmente intrigante. Grandes eventos, como el impacto de un asteroide que marcó el final de los dinosaurios, muestran cómo la Tierra puede cambiar de manera abrupta y catastrófica. Este evento no solo llevó a la extinción de muchas especies, sino que también abrió la puerta a la evolución de mamíferos, los cuales eventualmente darían lugar a los seres humanos. Así, la geología puede ser vista como una narradora de historias, donde cada capa de roca
cuenta un capítulo sobre la vida y la muerte en nuestro planeta. Ahora que hemos visto la influencia de la Tierra, consideremos el futuro de nuestra civilización. ¿Cómo interactuaremos con estos procesos geológicos en un mundo cada vez más inestable debido al cambio climático? Es un reto enorme que requerirá no solo de ciencia y tecnología, sino también de una profunda reflexión sobre nuestra relación con el entorno. Si te interesa este tema, no dudes en suscribirte al canal y darle like al video ahora mismo, antes de que se te olvide. Recuerda que siempre puedes cancelar la suscripción si no es de tu agrado. Es importante que estemos todos juntos en esta exploración del conocimiento. La hipótesis siluriana es una propuesta fascinante que nos lleva a cuestionar nuestra percepción del tiempo y de las civilizaciones. ¿Podría haber existido una civilización avanzada antes que la nuestra? Esta pregunta resuena en los ecos de la historia, invitándonos a imaginar un mundo donde seres humanos, o quizás formas de vida inteligentes diferentes, dejaron su huella en el planeta mucho antes de que se escribieran las primeras páginas de nuestra propia narrativa. Algunos científicos e investigadores han comenzado a explorar esta idea, sugiriendo que durante el periodo silúrico, hace aproximadamente 400 millones de años, podría haber existido una civilización avanzada. Aunque la mayoría de las pruebas geológicas que se han encontrado hasta ahora no son concluyentes, hay patrones en los estratos de roca que invitan a la especulación. Por ejemplo, ciertas formaciones rocosas presentan características que podrían interpretarse como vestigios de actividades industriales, aunque esto es objeto de debate. Este tipo de evidencias nos hace reflexionar sobre lo que consideramos posible y lo que hemos dado por sentado en nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Imagina un mundo donde estas civilizaciones, con sus conocimientos y tecnologías, prosperaron en un entorno radicalmente distinto al actual. La fauna y flora de aquel tiempo eran increíblemente diversas, y el clima era muy diferente. Las extensas selvas y océanos podrían haber sido el hogar de seres que, como nosotros, buscaban entender su entorno. Sin embargo, ¿qué legado pudieron haber dejado? Quizás construcciones monumentales enterradas bajo capas de tierra y agua, o tal vez un conocimiento profundo de la naturaleza que se perdió con el tiempo y la extinción. Las implicaciones de la hipótesis son profundas. Si realmente existió una civilización anterior, ¿qué lecciones podríamos aprender de su ascenso y caída? Podríamos ver reflejada en su historia nuestra propia trayectoria. Así como ellos enfrentaron desafíos ambientales y sociales, nosotros también tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Esta reflexión se vuelve crucial en un momento en que la humanidad enfrenta problemas tan significativos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. A medida que nos adentramos en esta exploración del pasado, también debemos mirar hacia el futuro. Si la historia es cíclica, si las civilizaciones surgen y caen, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra propia historia tenga un final diferente? La respuesta podría residir en la forma en que elegimos interactuar con nuestro planeta y entre nosotros mismos. En lugar de repetir los errores del pasado, podríamos utilizar el conocimiento acumulado para construir un futuro más sostenible. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que existieran civilizaciones avanzadas antes que la nuestra? ¿Qué piensas que podríamos aprender de ellas? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque a veces las mejores respuestas provienen de la audiencia. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento y reflexión. ¿Qué legado dejaremos para las futuras generaciones? Esta es una pregunta que resuena con fuerza en nuestros corazones y mentes, especialmente en un mundo que enfrenta desafíos sin precedentes. En este momento crucial de la historia, el impacto humano en el medio ambiente y el clima se convierte en un tema central. Cada acción que tomamos hoy, cada decisión que hacemos, deja una huella que podría ser visible para los que vendrán después de nosotros. Imagina un futuro lejano, donde nuestros descendientes descubren las ruinas de nuestras ciudades,
los vestigios de nuestra civilización. ¿Qué pensarán al ver un planeta que alguna vez estuvo repleto de vida y recursos, ahora marcado por la contaminación y el cambio climático? Las evidencias de nuestro tiempo podrían ser un recordatorio sombrío de lo que somos capaces de construir, pero también de lo que debemos evitar a toda costa. Tal vez encuentren libros, documentos o incluso grabaciones que hablen de nuestra lucha por preservar el equilibrio de la Tierra, un eco de nuestras esperanzas y fracasos. La posibilidad de que futuras civilizaciones encuentren nuestra huella no es solo un pensamiento abstracto, es una realidad palpable. Muchas culturas antiguas, como los mayas o los romanos, dejaron un legado cultural impresionante, pero también enfrentaron su propia caída debido a decisiones insostenibles. Aprendiendo de ellas, podemos trazar un camino diferente. Si la historia nos ha enseñado algo, es que ignorar las lecciones del pasado puede llevarnos por senderos oscuros e inciertos. La historia es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras acciones actuales y sus posibles consecuencias. En esta búsqueda de conocimiento y comprensión, es fundamental reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias impactan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el futuro del planeta. Desde la elección de productos sostenibles hasta el apoyo a políticas que protejan nuestro ecosistema, cada pequeño gesto cuenta. A veces, estos actos pueden parecer insignificantes a nivel individual, pero cuando se suman, tienen el potencial de generar un cambio monumental. Con esto en mente, es vital que compartamos nuestro viaje de aprendizaje. Tal vez tú, querido oyente, tengas experiencias o ideas que puedan enriquecer esta conversación. ¿Cómo piensas que podemos dejar un legado positivo para las generaciones venideras? A medida que concluyamos nuestra exploración del pasado y el futuro de la Tierra, recordemos que estamos en un punto de inflexión. Nuestros esfuerzos colectivos determinarán qué tipo de planeta heredaremos. Así que, hablemos, reflexionemos y actuemos. El futuro está en nuestras manos, y juntos podemos forjar un camino hacia un mundo más sostenible y equitativo. Recuerda que, si encontraste interesante esta discusión, sería genial que compartieras el video con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de nuestro mundo.